Alegría en la tempestad. Queridos hermanos, seguimos viviendo y festejando el tiempo pascual. Y aunque es un tiempo de alegría y de gozo, no podemos sustraernos a la realidad que estamos viviendo. La llamada del Papa Francisco a la presencia de Dios desató, como lo ha hecho en otros tiempos, miles de especulaciones. Y la elección de nuestro Papa León XIV, peor tantito. Llena las redes de mensajes positivos y negativos que indican que el demonio no descansa, no sale de vacaciones. Y bueno, sin embargo, en este momento, además de esto, que involucra a los dos papas, el que se fue y el que acaba de llegar, pues la iglesia además está siendo atacada por diversos frentes, lo que puede provocar confusión en algunos fieles. Y como lo he comentado en otras ocasiones, pues esta historia no es nueva. Y para corroborarlo, los invito hoy a meditar sobre un pasaje del primer libro de los Macabeos. Escuchemos. De entre ellos brotó un retoño malvado, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y comenzó a reinar en el año 137 de la era de los griegos. En esa época aparecieron israelitas transgresores de la ley que sedujeron a muchos, diciendo: vamos a establecer una alianza con los pueblos vecinos, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Esta propuesta les pareció bien, y algunos del pueblo se animaron, fueron a ver al rey, y éste les autorizó a practicar las costumbres paganas. De acuerdo con estas costumbres, construyeron un gimnasio en Jerusalén, se hicieron operaciones para ocultar su circuncisión, y apartándose de la alianza santa, se asociaron con los paganos y se vendieron para hacer el mal. Para poder guiar bien nuestra reflexión de hoy, conviene ponernos en el contexto del pasaje escuchado. El pueblo de Israel fue conquistado por Alejandro Magno alrededor del año 350 a.C. Y a su muerte, dos de sus colaboradores se hicieron reyes. Uno fue Ptolomeo, que gobernó Egipto, y el otro fue Seleuco, que tomó el control de Mesopotamia y Persia. Estos dos personajes y sus descendientes lucharon con ahínco por dominarse mutuamente, y en medio de estas guerras se encontró Israel, dominado por uno en el norte o por el otro por el sur, pero sin poder ser independiente hasta el surgimiento de los macabeos allá cerca del año 166 a.C. Y bien, pues el rey Antíoco Epífanes, se menciona en el texto, gobernó entre los años 175 y 164 a.C., lo que nos indica que el movimiento macabeo surge precisamente durante su reinado. Este rey pertenecía a los Eleusidas, que finalmente habían ganado el territorio de Judea a los Ptolomeos. El resultado de estas guerras, conocidas como las guerras sirias, debilitó a ambos bandos y los facilitó para ser conquistados por los romanos. Y fue en ese ínter en el que los macabeos pudieron lograr una independencia para Israel durante un breve tiempo de aproximadamente 30 años, hasta que Juan Hircano, descendiente de los macabeos, pues se proclama rey. Se inician una serie de disputas internas que terminarán con el nombramiento de Herodes como rey de Judea, impuesto por Pompeyo, que nada tenía de judío, pues ni Pompeyo ni Herodes. Y bien dice el libro del Eclesiastés: lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará; nada nuevo hay bajo el sol. Podríamos ver al Papa Francisco como un macabeo que hizo grandes reformas en la Iglesia
para evitar o por lo menos contrarrestar la confusión sembrada por los Ptolomeos y los Seleucidas, que podrían ser las economías dominantes, y la revolución ideológica que, como en ese tiempo, pretendían helenizar a la población. Ahora, en lugar de helenizar, utilizaríamos una palabra un poquito más dura y fuerte, pero bueno, vamos a volver a este tema. La helenización vienen siendo las costumbres en contra de lo bueno, de lo que conviene al hombre como pueblo, como es la pérdida de la identidad sexual hoy, contraviniendo la ciencia biológica y perdiendo a las personas en ser lo que desean ser, sustituyendo o enterrando más bien lo que por naturaleza son. El Antíoco de entonces vuelve a la vida hoy en la persona de alguno de los líderes mundiales que se creen dueños de la vida y pensamiento de los demás y desean imponer su voluntad. Puede ser un Trump que quiere ver solo su patria y que los demás pues se los lleve el tren. Puede ser un Putin que insiste en una guerra de trasfondo político-económico. Puede ser Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y otro ejemplo más de querer ser lo que no son. Y eso por nombrar a los tres más conocidos actualmente, aunque no sean los únicos. En la iglesia estamos viviendo un momento similar al de aquellos tiempos, porque ya desde hace algunos años aparecieron en el horizonte muchos israelitas transgresores de la ley, o sea, católicos que se venden y que han seducido a muchos. Y son esos laicos, esos sacerdotes e incluso obispos que han despotricado contra el Papa y predicho que la iglesia va a desaparecer, se va a dividir o por lo menos va a dejar de ser lo que es. Esa corriente progresista que vive dentro de la misma iglesia, que pretende modernizarla, dejando a un lado la doctrina original y adaptarla, si se puede usar esa expresión, a las ideologías y corrientes de pensamiento que van contra la misma humanidad, son los que están diciendo: vamos a establecer una alianza con los pueblos vecinos, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Insisto, el Señor nos pide amor y unidad. Todo lo que vaya en contra de esta solicitud, sea persona o sea idea, forma parte de esos invasores, de esos dominadores que se puede ver que no los mueve el bien común, sino intereses particulares, que no necesariamente son mezquinos, pero sí desprovistos del sentido de comunidad. Así que para no confundirnos, mis queridos hermanos, fomentemos todo aquello que nos ayude a permanecer firmes en la fe, como nos dice San Pablo. Por ejemplo, la lectura y meditación de la Biblia, la oración diaria, la Eucaristía, la confesión y muchas otras herramientas que el Señor a través de su iglesia pone en nuestras manos. También San Pedro nos exhorta diciéndonos: vivan precavidos para que no los arrastre el error de esos hombres sin ley y se derrumbe la firmeza de ustedes. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos contentos por la Pascua, estamos tristes por la partida del Papa y volvemos a estar alegres con la llegada de un nuevo pastor. Pero no nos dejemos arrastrar fuera de las manos de Dios. Esta situación nos debe recordar que en medio de la alegría o la tristeza debemos mantener la cabeza fría y las convicciones intactas, para que, aun en medio de la borrasca, sepamos mantener firme el timón de nuestra vida y ayudar a otros que necesitan una mano para no hundirse en las aguas turbulentas en las que estamos navegando en este momento de la historia de la humanidad. Que el Señor, dueño de esa historia, nos asista. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.